sabéis, la filosofía ha nacido en la antigüedad, en el mundo griego, en el cuarto siglo antes del Cristo. Vamos a ver, para empezar, cuál sería, para resumir, la concepción del hombre en la filosofía antigua. Podemos decir que para los antiguos había animales en general, zoa, o sea, seres vivos. El primer tipo de animales o de zoon era las bestias. Segundo tipo, los hombres. El tercer tipo, los dioses. Solo eran tres tipos de animales, pero había muchas diferencias entre ellos. Los mortales eran las bestias y los hombres, y los dioses eran inmortales. Pero, en compensación, las bestias eran irracionales, y los hombres y los dioses eran racionales. De tal forma que el hombre tenía un lugar seguro. Era muy fácil responder a esa pregunta, ¿qué es el hombre? Porque el hombre no era ni un animal irracional, ni un dios inmortal. Era entre los dos, un animal racional y mortal. Pero hoy la dificultad que tenemos es que ya no sabemos exactamente dónde situar el hombre. ¿Por qué? Porque los progresos de la biología evolucionista en particular, muestra que finalmente los hombres son animales como los otros. Y por otro lado, los dioses. Para una buena parte de la humanidad, los dioses no existen. Y para otra parte de la humanidad que tiene una fe en un Dios único, esa fe en un Dios único es una relación con un Dios infinito, muy grande y muy alejado de la humanidad, de tal forma que no nos permite definirnos en relación a este Dios. De tal forma que hoy sabemos que el hombre es un animal y no sabemos exactamente qué tipo de animal es eso. Y en particular no sabemos exactamente qué es un animal. Entonces, ya esa segunda pregunta es un poco más fácil, porque es la idea que tenemos de animales. Pero es una idea un poco ingenua, porque en realidad los animales estadísticamente son más o menos estas. Los animales estadísticamente dominantes son los artrópodos, insectos, arañas, cangrejos. Muy bien. Pero, ¿cuál es no voy a decir la definición de un animal, sino los propios de un animal, por ejemplo, por diferencia a un vegetal, una flor, por ejemplo? Los dos criterios clásicos son: un animal puede moverse para adaptarse a las modificaciones del medio ambiente. De tal forma que para mí un animal es más o menos esto. Un animal está de un lado en relación con el exterior que le trae información a través de sus medios de percepción, por ejemplo, y conforme a la modificación del medio ambiente, puede tener impulsos para actuar sobre este mismo medio ambiente. Bien, entonces, el hombre es más o menos esto. Pero, ¿qué tipo de animal es el hombre?
o que es lo propio del hombre. Muchas veces se dicen la conciencia. Ah, el hombre tiene conciencia. Conciencia es una palabra muy complicada, muy delicada. ¿Y qué es la conciencia? ¿No es la reflexión? Porque es una forma de conciencia, la reflexión, cuando estoy reflexionando. Ni conciencia de sí, yo debo hacer, decir, no. La conciencia es una cosa mucho más sencilla, mucho más elemental. Sensación, experiencia. Por ejemplo, un animal que tiene conciencia tiene una cierta experiencia del mundo. Percepción, dolor, placer, una cierta experiencia. Una máquina, por ejemplo, un ordenador muy inteligente en cierto sentido, no tiene conciencia en ese sentido, no tiene la experiencia sentida del mundo exterior. Pero sabemos hoy que la conciencia no es el propio del hombre. Hay otros animales conscientes. Por ejemplo, mamíferos. ¿Cuáles son los animales conscientes? O sea, que tienen una cierta experiencia del mundo. Es muy difícil saberlo. Y creo que ningún biólogo puede decir, este animal sí tiene conciencia, este no tiene. Por ejemplo, los insectos. Cuando hago esto y que la mosca vuela, es una reacción mecánica, como cualquier máquina puede tener a partir de aparatos perceptivos, o siente algo. Por ejemplo, miedo. Difícil saberlo. De tal forma que podemos completar nuestro esquema diciendo hay algunos animales conscientes entre los cuales hay el hombre o otros mamíferos. Un animal consciente se le hace algo, o sea, cuando recibe informaciones, no es como en la máquina, tiene creencias de lo que está pasando fuera, por ejemplo, y forma parte del conocimiento del mundo que tiene. Y por otro lado, impulso, tiene conciencia de sus propios impulsos, que podemos llamar deseos, y eso forma parte de la acción que puede tener sobre el mundo. Muy bien. De tal forma que sabemos que el hombre es un animal consciente. Pero en general se añade no solo que el hombre es un animal consciente, sino un animal racional. Yo no he inventado esa definición, por supuesto, es una definición que también viene de nuestro amigo Aristóteles, que hizo más o menos el esquema que hice hace poco. O sea, significa un ser vivo, un animal, que posee logos. Logos en griego significa al mismo tiempo razón, facultad de pensar, de raciocinar, y lenguaje. Lenguaje, o sea, una forma de pensar a través de palabras que son para los demás y no solo para mí. De tal forma que si yo digo esa definición, el hombre
es un animal racional. Inmediatamente pueden hacer 3 objeciones a esa definición mía. La primera definición, que viene inmediatamente, pasa inmediatamente por el espíritu, ¿por qué decir que, por ejemplo, un macaco o un perro, que puede ser animales muy inteligentes, ¿por qué no decir que también son racionales? Pero no he dicho que el hombre es un animal inteligente. El macaco es un animal muy inteligente. He dicho que es un animal racional. Racional no significa inteligente. Hay personas humanas que no son muy inteligentes. Pero no hay macaco racional. Porque racionalidad supone una forma de lenguaje propia del hombre, lo que veremos. Segunda objeción. Los seres humanos no piensan ni se comportan de modo racional. Por supuesto. Respuesta. Solo un ser racional puede se comportar de un modo irracional. Una piedra no se comporta de una manera irracional, ni, por lo tanto, de una manera racional. La irracionalidad de una conducta o de un pensamiento supone que tenemos como punto de referencia la racionalidad. De tal forma que cuando decimos que el hombre es un animal racional, no significa que ni que todos los hombres, ni que siempre actuamos de un modo racional, pero que sí podemos actuar o pensar de una manera racional y saber cuando una otra persona actúa o piensa de una manera irracional. Tercera objeción. Se opone en general la racionalidad teórica, pensar racionalmente, saber deducir lógicamente a 2 más 2 igual 4, bien. Y la racionalidad práctica, o sea, ser razonable, actuar razonablemente. Y sabemos que hay mucha gente que son muy racionales desde el punto de vista teórico y que actúan de una manera muy irracional, porque son impulsivos, porque tienen emociones, etc. Y sabemos lo contrario, hay personas sabias que actúan de una manera racional, razonable, pero que no saben hacer una deducción lógica, que tiene eso nada que ver. Muy bien. Pero, pese a esto, a esta objeción, voy a intentar mostrar que supone la misma configuración del pensamiento o de la conciencia, la racionalidad teórica y la racionalidad práctica. Para esto tenemos que volver a nuestro esquema, nuestro animal consciente. Bien, vamos a suponer un animal consciente en la selva. ¿Qué tipo de conciencia puede tener? ¿Cuál es el conocimiento del mundo animal? Del punto de vista del conocimiento, o sea, de la parte izquierda de mi esquema. ¿Ah? Vamos a empezar por esta parte izquierda y después veremos la parte derecha, la acción. Y esa sería lo que he llamado el carácter teórico, la racionalidad teórica, y esa la racionalidad práctica. Muy bien. Vamos a empezar por la parte teórica, el conocimiento del mundo del animal. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su conciencia? Está en la selva. Ah, aquí fuente de comida, piensa él. Pero es una palabra solo. No hay, aquí hay fuente de comida. No,
porque no habla. No habla ni a sí mismo. Entonces es una conciencia global. Otra, hay un depredador. Tercero tipo de conciencia, hay una pareja sexual. Muy bien. En la selva o en la vida natural son los tres tipos de conciencia que tiene en general el animal. Las tres modificaciones del medio ambiente que le interesan. Los tres objetos de pensamiento de conciencia. Comida, depredador, pareja sexual. Bon. Es una conciencia rica, pero limitada. El hombre, casi lo mismo. Pero, hay un pero. Que en el caso del hombre no va a ser creencias globales. Aquí fuente de comida. ¿Hay un depredador? No. Vamos a ver que en el caso del animal tenemos lo que yo voy a llamar el primer grado de conocimiento, la pura creencia. Hay algo que, fuente de comida, pareja sexual, hay algo global. Pero en el caso del hombre va a ser un poco más complicado porque la conciencia dispone de lenguaje, de nombres, de conceptos y de la posibilidad del diálogo. Y las cosas van a ser un poco más complicadas. Porque el hombre tiene la posibilidad no solo de tener conciencia, sino de poder ser conciencia de su propio estado de conciencia. ¿Ya han captado? Esa va a ser la clave de todo. Eso se llama la reflexividad. Podemos pensar no solo a lo que está fuera, sino a nuestro propio estado de conciencia. Muy bien. Que va a dar nacimiento al segundo grado de conciencia en el caso del hombre. La conciencia de la conciencia. Por ejemplo, yo pienso que estoy ahora en la selva luchando contra un león. Pero después, era un sueño. Entonces, el pensamiento era un sueño, es un pensamiento sobre mi propio pensamiento. El pensamiento que mi pensamiento era falso. Fake news. Era apenas un sueño. No estoy combatiendo, estoy en mi cama. Muy bien. Otro ejemplo. Estoy como un niño caminando en una floresta y el niño dice, es comida, como el animal. Y yo puedo decir, no, es falso, no es comida. Diálogo, posibilidad de la negación, o sea, posibilidad de tener la conciencia acerca de la conciencia del otro. La idea de negación forma parte de la conciencia, de la reflexividad, la posibilidad de pensar lo que yo estoy pensando o lo que tú estás pensando. La idea de que hay creencias verdaderas o falsas no era posible en el primer grado
el grado de la conciencia animal. Es el efecto de la reflexividad de la conciencia humana. Y podemos llamar ese segundo grado, que ya no es conciencia, que sí es la conciencia de una conciencia, un juicio. Es verdadero, es falso. La idea de verdad y de falsidad supone la reflexividad del pensamiento puramente humano. De tal forma que tenemos el primer grado de conocimiento, que es la creencia, y tenemos ahora algo típicamente humano, la creencia sobre la creencia. Era solo un sueño, me permite distinguir la apariencia y la realidad. Esa es el fruto de la reflexividad. O, eso es comida, no es comida, la diferencia entre verdad y falsidad. Esas son cosas de la conciencia humana como tal. Bien. Pregunta. ¿Hay un tercer grado de conciencia para el hombre? Respuesta, sí. Sería una creencia sobre la creencia sobre la creencia. O sea, sería un juicio justificado. Cuando empiezo a justificar mis juicios, estoy dando un argumento, o lo que significa que estoy haciendo una creencia, añadiendo una creencia sobre la creencia sobre la creencia. Y eso se llama un saber. Cuando dice, sí, sé que eso es verdadero, sé que eso es falso. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo he visto. Entonces ya es la justificación del juicio. Eso se llama, por ejemplo, una prueba empírica. Lo he visto, estaba aquí. ¿Por qué lo he aprendido? Otro tipo de justificación. Lo he aprendido de mi maestre. La autoridad del profesor, por ejemplo. O porque se puede demostrarlo, que es otra forma de justificación de nuestros juicios, que se llama una deducción. Entonces, cuando justificamos nuestros juicios, significa que ya llegamos a un tercer grado de conciencia. Pregunta. ¿Hay un cuarto grado? Más difícil. Pero vamos a ver. Ya tenemos la creencia sobre la creencia, tenemos la creencia sobre la creencia, que es la creencia. No, he olvidado una creencia. No había el espacio. El juicio justificado. Bien. Ahora, hay un cuarto grado de conciencia para el hombre. ¿Qué significaría un cuarto grado? Significaría una manera de justificar las justificaciones que no necesitan justificación. O sea, sería una creencia sobre una creencia, sobre una creencia, sobre una creencia. Esa, sí. El hombre es una cosa complicada. Entonces sería la justificación de todas las justificaciones. El Graal, la verdad última. No sé si existe, pero no sé si existe un saber universal, pero sabemos que existe una forma universal de justificar los juicios que ya no necesitan más justificación, que es una manera, que es un puro método, una forma metodológica, que se llama la ciencia. Pero cuando digo la ciencia, no estoy me refiriendo a la física, o la teoría, o la biología, o la matemática, estoy
pensando al procedimiento científico como tal. Por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático funciona de una manera que supone que cualquier experiencia hecha en algún lugar de la planeta puede ser hecha en otro lugar. O sea, supone la idea de comunicabilidad universal de todas las justificaciones. Y esa manera puramente crítica, puramente reflexiva sobre nuestros juicios, es un método que fue inventado en el siglo XVII y que es la fuente de toda la ciencia moderna. Podemos decir que no existe un juicio universal, sino un método o un procedimiento universal de justificación de los juicios que va a nos permitir salir a través de este método de todas las dudas que tenemos acerca de algo. Vamos a intentar proceder de una manera universalmente científica. Bien, punto de interrogación. De tal forma que ahora podemos decir que hay un cuarto grado del conocimiento que sería un procedimiento científico que no depende de mi propia justificación ni de la justificación de Pedro, de María, etc., que es un procedimiento universal. Bien, vamos a volver a nuestro animal consciente. Hemos visto la parte de izquierda, conocimiento del mundo. Vamos a ver la parte de derecha, la acción sobre el mundo. Y vamos a volver a la selva. Vamos a ver lo que está pensando nuestro animal consciente. Los animales conscientes actúan conforme a sus deseos. Por ejemplo, buscar comida o, ya lo sabemos, huir del depredador o seducir a la pareja. Entonces, eso es el circuito normal de la conciencia animal. Información, input, output, deseo y acción. Buscar, huir, seducir. El hombre, casi lo mismo. Pero ya sabemos que en el caso del hombre hay el poder de la reflexividad. Lo que significa que en el caso del hombre, el hombre puede ser consciente de su estado de conciencia. Bien, la reflexividad. El hombre puede desear o no desear lo que desea, que no es el caso del animal. Voy a tomar un ejemplo. Eso se llama la voluntad. Ejemplo. Deseo beber. Deseo beber. No por la causa de la sed, sino que hay un vino maravilloso. Pero tengo que conducir. Para volver a mi casa ya he bebido 2 copitas de vino. Yo no puedo beber una tercera copita. Deseo beber, pero no deseo desear beber. O sea, no quiero beber. ¿Deseas beber? Sí, pero no quiero. Esa es la reflexividad del deseo. Es la diferencia entre voluntad y deseo. Es una diferencia imposible en el caso del animal. Porque supone la reflexividad, pensar a mi deseo y desear mi deseo. Y de vez en cuando yo no deseo desear, o de vez en cuando deseo desear, pero no puedo.
de una cierta forma, soy dueño de mis deseos. No completamente. Pero como hombre, tengo una voluntad que, de hecho, tiene el poder de hacer que yo sea dueño de vez en cuando de mis deseos cuando soy racional. Cuando soy racional, soy dueño de mis deseos. Y cuando no soy, actúo conforme a mis deseos de primer grado, pero no conforme a mis deseos de segundo grado. De tal forma que podemos decir, puede ser consciente de su estado de conciencia, es la reflexividad, el hombre puede desear, eso se llama voluntad. Por eso decimos que el hombre es un sujeto libre. La libertad es eso. La libertad es eso. Un viciado no está libre, porque no tiene el poder de desear o de no desear lo que desea, tiene la necesidad de drogarse o de beber. Pero como sujeto libre puede decidir de beber o no de beber conforme a mi voluntad. Eso se llama la libertad. No hay que buscar una otra definición difícil, compleja del libre arbitrio. El libre arbitrio es simplemente la reflexividad del humano sobre sus propios deseos, o sea, la posibilidad de desear o no desear lo que desea o lo que no desea. Esa es la libertad de un sujeto. Es el segundo grado del deseo, de la conciencia práctica. Pregunta, ¿hay un tercer grado? Por supuesto. Ya sabemos que el sujeto libre puede autodeterminarse, o sea, actuar conforme a su voluntad y no conforme a sus deseos inmediatos. Problema, hay un tercer grado de la acción. Sí, ahí sí. Serían deseos sobre el deseo de su propio deseo. Sí, ahí sí. El hombre puede actuar no solo como quiere voluntad, sino justificar lo que quiere con valores. O sea, puedo explicar o justificar por qué quiero esto más que aquello. Voy a dar algunos ejemplos de valores que sirvan a la justificación. Puede ser, por ejemplo, ¿por qué quiero proteger mi salud? En el caso que he tomado. No quiero tener un accidente, porque quiero vivir una vida longa. Si no, puedo continuar a vivir. Bon. Pero ejemplos de valores. Actúo conforme a un valor supremo, la honra, la gloria, la riqueza. Otros ejemplos. La grandeza de Dios, el triunfo de la nación o de la raza superior. Son valores humanos. Son valores quizás demasiado humanos, pero son valores, son una manera de justificar algunas voluntades personales o colectivas. O sobre supervivencia de la humanidad, justicia social, etcétera, etcétera. Son todos esos valores humanos, propiamente humanos, que sirven a justificar lo que queremos y no solo lo que deseamos. Entonces, tener valores no significa que tenemos buenos valores.
actuar conforme valores es el propio de la humanidad, que puede justificar lo que hace a partir de sus valores inmediatos, tener una vida larga o a largo plazo, supervivencia de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero, pregunta, ¿hay un cuarto grado? En el caso del hombre, cuarto grado de acción. Eso es más complicado. Es más difícil. Si fuese el caso, sería deseo sobre el deseo de su propio deseo, de su propio deseo. O sea, serían maneras de justificar últimamente los valores humanos, como en el caso de la ciencia del otro lado. O sea, pero hay valores universales. No sé. Eso es el problema. Si hay valores universales, son valores que ya no se puede discutir. ¿Cuáles serían? Entonces, vamos a definir a partir de lo que hemos dicho lo que es un ser humano, la humanidad, como la comunidad de todos los seres racionales, hablantes, que pueden hablar, decir sí o no, discutir unos con otros y son iguales como seres humanos hablantes. Lo que uno puede decir, el otro puede contestar. Podemos decir también que reconocer la humanidad en cualquier otro ser humano es reconocerle como un interlocutor posible y reconocer esa interlocución, o sea, esa posibilidad de diálogo, como el fundamento de cualquier valor moral. Si eso es el caso, podemos decir, tengo un problema, lo que no se puede discutir es la misma posibilidad de la discusión. O sea, eso es el valor universal de la humanidad, que podemos sacar de la propia definición que estamos diciendo de la humanidad. O sea, la posibilidad de reflexionar sobre los valores a partir de la discusión y de la facultad de hablar. De tal forma que podemos resumir diciendo, el primer grado de la acción son los deseos de la gente, como un animal. No un insecto, sino, por ejemplo, un animal consciente como un mamífero. Segundo grado, el deseo sobre sus propios deseos. Voluntad de los sujetos libres. Tercero grado de acción. Deseo sobre el deseo de sus propios deseos. Los valores de las personas. Y cuarto grado, el valor universal de la humanidad, o sea, la misma posibilidad de discutir sobre los valores. Y cuando hay un valor que ya no se puede discutir, sabemos que no es un valor universal. Bien, podemos concluir. Yo he dicho que hay la misma forma, la misma estructura de la conciencia, del pensamiento, del lado izquierdo del conocimiento y del lado derecho de la acción.
podemos verlo. Hay una correspondencia entre los dos tipos de racionalidad, el conocimiento y la acción. Primero grado, el mamífero en la selva. Tiene creencias global, deseo bruto. Tenemos conciencia de conciencia, que es el caso del sujeto humano, que permite el juicio, o sea, creencia verdadera o falsa, o voluntad, que es el deseo recto o no. Oh, mi deseo no es recto, no voy a actuar. Mi deseo es correcto, voy a actuar. Tenemos conciencia de conciencia y conciencia, que es la persona, saber. Yo sé, tengo un juicio justificando lo que creo. Tengo un valor que justifica lo que estoy haciendo, mi voluntad. Y conciencia, 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 que sería la humanidad como tal, no yo, ni tú, ni vosotros. Conciencia, 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 que sería la humanidad como tal, que tendría el ideal científico de un saber ordenado universal o ideal moral de valores universal. Conclusión, ser humano es ser capaz de pensar y actuar, no solo como un agente animal, sino como un sujeto. Y, cuando puedo, como una persona. Y esforzarse de atingir el nivel, el grado del universal. Pues eso es, para mí, la humanidad. Muchas gracias.